Regresamos esta mañana, bueno, con varias informaciones. Una de ellas tiene que ver con la detención del suegro y el cuñado de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que es considerado como el líder de la fracción o facción de los Chapitos. Y bueno, pues Alfredo y Mario, los dos de apellido Lindoro, eran considerados operadores o son considerados operadores financieros del hijo del Chapo Guzmán. En dos cateos que se hicieron simultáneamente en Zapopan, fueron capturados estos dos individuos, el suegro y cuñado de Archibaldo Guzmán. Marina y Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República catearon dos domicilios ubicados en Zapopan, como le digo. Ahí se encontraron a los familiares del hijo del Chapo Guzmán. Y bueno, pues fueron detenidos. Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, alias 7, cuñado de Archibaldo Guzmán, así como su suegro Mario Lindoro Elenes, de 69, alias Niño. Además de familiares cercanos, los Lindoro eran considerados operadores financieros de Iván Archibaldo Guzmán. Al momento de su captura, los Lindoro estaban en posesión de 7 bolsas con droga, armas de fuego cortas, cartuchos, en fin, lo que ya más temprano le informamos en el resumen inicial. Y bueno, pues aquí el tema es que nos preguntamos qué impacto tiene o qué impacto puede tener la detención de estos dos individuos en lo que está ocurriendo en estos momentos con el cártel de Sinaloa. Sabemos que hay una guerra intestina que ha traído a Sinaloa una violencia tremenda desde que fue entregado a Estados Unidos el Mayo Zambada. A partir de la traición que hizo el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, y todo lo que hemos conocido y sabido. Y bueno, la pregunta es qué implicaciones puede tener en este contexto la detención de estos dos individuos. Hemos buscado a nuestro estimado amigo David Saucedo, especialista y consultor en temas de seguridad, para preguntarte, David, ¿cómo ves esta detención? ¿Cómo viste el tema de los cateos en Zapopan? Bienvenido y buenos días. Saludos desde aquí. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Coincido en general con las opiniones que se han vertido sobre este tema. Se está cerrando el cerco en contra de la facción de los Chapitos. También, como es de tu conocimiento, hace apenas un par de días se dio el asesinato de uno de los jefes de seguridad de Iván Archibaldo en un restaurante de la Ciudad de México, En la más zona la rosa, ¿no? captura, así es, más la captura de dos integrantes del aparato financiero del cártel de Sinaloa, pero de la facción de los Chapitos. Los cárteles de macrocriminalidad en México, cártel Jalisco, cártel de Sinaloa, familia michoacana, independientemente de que son empresas criminales, también son empresas familiares. Entonces, en la cúpula, en la élite de las dirigencias de estas organizaciones delictivas, hay redes de personas muy allegadas, es decir, con vínculos familiares que realizan labores importantes. En este caso, sí tenían desde hace tiempo un historial de blanqueo de capitales, reinversión de utilidades del cártel de Sinaloa en negocios legales. Parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos y de México es dirigir los operativos de captura en contra de integrantes del primer círculo que también forman parte de la cúpula del cártel para llegar a eventuales negociaciones que les permitan obtener información sustantiva sobre la operación interna del cártel de Sinaloa, tal y como ocurrió con las detenciones en su momento de Emma Coronel o de otros hermanos de Iván Archibaldo, de los hijos del Chapo Guzmán, o en el caso del cártel de Sinaloa, la detención de la hija del Mencho, de su hijo, de su esposa, con el objeto de presionar a los líderes de estas organizaciones para llegar a negociaciones y entrega de datos sustantivos sobre la operación de estas organizaciones. Yo te diría de manera adicional que se aprecia que, aunque ya llevamos poco más de un año y medio de esta guerra intestina al interior, una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, la balanza sigue inclinándose a favor del grupo del Mayo Zambada. Ellos van ganando la guerra. Esto no quiere decir que los chapitos estén a punto de capitular o a punto de ser derrotados. De hecho, cuentan con un aliado estratégico a finales del año pasado. Formalizaron de acuerdo con información del gobierno norteamericano, llegaron a una sinergia, una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, con Nemesio Ceguera alias El Mencho, que ha enviado desde hace ya unas semanas hombres, armas y municiones al sur de Sinaloa,
para reforzar a los chapitos en esta región. Esto ha provocado un incremento de la violencia homicida en esa región y que el conflicto que estaba circunscrito a la zona de Culiacán y Mazatlán ahora se expanda a otras zonas de Sinaloa. Es probable que el próximo año veamos que este conflicto se expanda a otras regiones del vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa. En efecto, parece que el Mayo Zambada va ganando la guerra, bueno, el hijo del Mayo Zambada, el Mayito Flaco, con el apoyo evidentemente del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, pero no significa que estén a Así punto de de ser plano. derrotados. Fíjate la frase Sí, que, todavía. perdón que te interrumpa, David. Fíjate la Sí, frase que nos dijiste, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de México, o de México y Estados Unidos, ¿eso me dijiste? ¿Eso dijiste? sí, totalmente. A ver, Desde hace ¿va tiempo, ganando por desde eso? hace sí, desde hace tiempo las autoridades de México y Estados Unidos saben que luchar una guerra en dos frentes en tres frentes es muy complicado. Ujú. A pelear contra los Chapitos, pelear contra el equipo, la gente del Mayo Zambada, pelear contra el cártel Jalisco Nueva Generación es sumamente complejo. De ahí que hayan ideado esta estrategia de fracturar al cártel de Sinaloa, partirlo. Eso lo lograron con la captura y envío del Mayo Zambada hacia los Estados Unidos. Ya había de tiempo atrás diferencias entre ambos grupos. El Chapo Guzmán era un liderazgo que unificaba a las corrientes. Ya sin él se generaron fisuras importantes, divisiones que generaron esta guerra civil ya con la captura del Mayo Zambada. Pero eso fue una estrategia completamente americana, dividir al cártel de Sinaloa y después lanzar todos los operativos, la mayoría de ellos, de capturas, decomisos, desmantelamiento de narcolaboratorios en paralelo con negociaciones para ir desmantelando al grupo de los Chapitos. Los Chapitos detectaron evidentemente esta circunstancia y formalizaron una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero se trata en efecto de una estrategia del gobierno mexicano junto con el gobierno de los Estados Unidos, dividir al cártel de Sinaloa, dirigir las baterías en contra de los Chapitos, cargarse en contra de ellos, erosionarlos, para después irse en contra de el grupo del Mayo Zambada, que es más o menos la misma estrategia que aplicaron los norteamericanos en Colombia en la década de los noventas. Primero Pablo Escobar, después se lanzaron contra el cártel de Cali, luego contra el cártel de contra el cártel de Valle del Norte, es decir, ir golpeando uno por uno. Ir golpeando uno por uno y en qué momento se sabrá, sé que no hay respuesta, pero déjame formular la pregunta, ¿en qué momento se sabrá quién ganó, qué quedó ahí? Porque será tremendo decir ganaron la Malliza o ganaron los Chapitos, pero se quedó un grupo criminal dominando. No hay manera de decir ganó el Estado, no hay manera de decir perdieron todos los criminales, eso es imposible de imaginar. Es muy complicado debido a que los Estados Unidos no han cumplido con la parte que les toca. ¿Qué es cuál? Eh, ellos tienen cuando menos tres, A ver. desde mi perspectiva, tres encomiendas que son importantes para poder abatir la violencia homicida en México y disminuir la fuerza de los cárteles de la droga. En primer término, tienen que reducir el consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos. De acuerdo con las cifras de los propios norteamericanos, cada año se han incrementado en los Estados Unidos por segmentos de edad y por regiones el consumo de drogas. Mientras el consumo de drogas en Estados Unidos se mantenga a la alza, va a haber proveeduría de droga, ya sea de Colombia, de México, de China, de donde sea, pero mientras haya un mercado consumidor en expansión, pues evidentemente habrá todavía una proveeduría en este mismo sentido. Eso ya lo vimos, te reitero, en Colombia en la década de los noventas, a pesar de que se desmanteló a los tres grandes cárteles de la época, el consumo y la producción de cocaína no solo no se redujeron, sino que se incrementaron hacia los Estados Unidos. Es decir, desmantelar las organizaciones criminales no elimina el consumo. En segundo término, los norteamericanos se habían comprometido, así lo firmaron, en reducir la comercialización de armas de fuego de Estados Unidos hacia México, sobre todo los fusiles de asalto. El 70% de las armas que utilizan los cárteles mexicanos vienen de Estados Unidos y muchas de esas armas son compradas de manera legal, pero no hay todavía, hasta donde sé, ninguna iniciativa, proyecto, intento real de Donald Trump para reducir. Lo que es vale él es favorable, proclive a la venta libre de armas en Estados Unidos. Y en tercer término, es imposible que el Estado mexicano tenga los recursos humanos, financieros y materiales para combatir de manera simultánea a todos estos grupos de macrocriminalidad. Es imposible. Tiene que haber asistencia financiera de los Estados Unidos, un plan Colombia, que no existe en el caso de México. Lo tuvimos con la iniciativa Mérida, con el plan Bicentenario, pero de entonces a la fecha no ha fluido un solo dólar
de los Estados Unidos para asistir financieramente a México en esta cruzada. Mm, El gobierno federal, como es de tu conocimiento, ujú. tiene otras prioridades. Los recursos que dispersa vía los programas federales ya están cerrando los grandes proyectos de infraestructura, pero no hay condiciones. El Estado mexicano incluso se va a endeudar de manera histórica, si no mal recuerdo, más de 50 puntos del PIB. Está contratándose ya con este nuevo paquete del presupuesto de egresos de la Federación. No hay fondos para incrementar los recursos del combate al narcotráfico en México y se requiere necesariamente asistencia financiera de los Estados Unidos. Ni más ni menos, pues ahí está este asunto y bueno, pues gracias por tu análisis y revisión de las implicaciones que tiene, pues por lo pronto estas dos detenciones se les identifica como, además del suegro y el suegro y el cuñado, ¿no? Que eso no es delito, no es delito ser suegro ni cuñado de alguien, pero sí participar, se entiende y se dijo, como operadores financieros del hijo del Chapo. Eso sí es delito. Sí, por supuesto, lo son. Tienen algunos otros delitos, pero entiendo que estas son las causas penales que tienen más consolidadas, se Ujú. sustanciaron más. Es posible incluso que estas detenciones también sean con fines de extradición. Y yo no dudaría en lo más mínimo que la geolocalización también se haya dado, y la geolocalización de estos personajes se haya dado con el apoyo de los norteamericanos, porque las detenciones se dieron en el área metropolitana de Guadalajara, que está bajo el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación. Es de suponer que estaban bajo la protección del cártel Jalisco. Es una pregunta inquietante Ujú. que eventualmente pudiera generar una fricción entre los Chapitos y el Mayo Zambada. ¿Cómo es que detuvieron en la zona metropolitana de Guadalajara el corazón del cártel Jalisco? ¿Cómo es posible que se haya dado la detención de personas tan cercanas a Iván Archibaldo sin que el cártel Jalisco haya podido prever, impedir, detener sus detenciones? Generará, desde mi punto de vista, una fricción, dudas acerca de qué manera está jugando el Mencho con el cártel de Jalisco, de Sinaloa, en virtud de que al estar en su zona, tenían que contar con un anillo de protección provisto por el cártel de Jalisco Nueva Generación, y al parecer no lo tenían. No lo tenían. Suena como que los pusieron y los entregaron en perfecto español. Uy, en perfecto español los entregaron. Uf. Así se percibe, porque Pues eh, tal cual, ¿verdad? si, si estuviera... Dos cateos Sí, simultáneos en Zapopan, ni un solo tiro, sí, nada, nada, no había un anillo de protección para nada. personajes de alto perfil como de los que estamos hablando. Si esto hubiera ocurrido en Culiacán, en Mazatlán, habría habido un Culiacanazo 3, habría Imagínate, habido oye, una buen punto, reacción ¿eh? del cártel de... Sí, Buen punto. pero en el caso, Si no hubiera sido así, pues sí, una cosa tremenda, ¿no? A ver, el suegro y el cuñado, en este caso sí son importantes sus cargos familiares. Del primer círculo del personaje que se entiende es el líder actual de esa fracción del cártel de Sinaloa. los Y si líderes, fueron detenidos de esta forma, entregados, pues solo pudieron ser entregados por el propio cártel. el cártel Jalisco tiene el control de la policía estatal, de la policía municipal, incluso Y el mandos cártel federales Jalisco están a tiene sus... relación con el de Sinaloa en esta facción de los Chapitos. Sí, por supuesto, son aliados. Uy, uy, uy. Son aliados En y la, pudo ser el Jalisco Nueva Generación el que entregó al yerno y, digo, al cuñado y suegro de no me lo el hijo del explico Chapo. de otra manera. La policía estatal, la Pero con policía la anuencia municipal. de el hijo del Chapo. O, Eso o. sí, no lo sabemos. Habrá que ver de qué reacciones hay a raíz de estas detenciones y sobre todo si se da lo que comentamos, la extradición. Si se da una extradición, es posible en efecto que también haya habido una negociación de promedio. Si no, entonces estamos hablando de un doble juego que está tejiendo el cártel Jalisco Nueva Generación en contra de sus supuestos aliados, los Chapitos. Los Chapitos ya entregaron mucho al cártel Jalisco. Les entregaron rutas que antes manejaba el cártel Sinaloa, se les entregaron al cártel Jalisco. Ujú. Les entregaron territorios de distribución de drogas al menudeo allá en los Estados Unidos. También se comprometieron a permitir el acceso de cargamentos del cártel Jalisco por las rutas del Pacífico Sur. Todo esto a cambio del apoyo financiero de hombres, armas y municiones que el cártel Jalisco Nueva Generación le iba a dar al cártel, a los Chapitos, pero esto apenas está ocurriendo de manera reciente. Suena que es un acuerdo demasiado desequilibrado o demasiado favorable Ujú. al cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto está en el terreno de la especulación, pero no deja para mí de ser extraño el que se haya dado una detención tan sencilla, tan fácil y como tú mencionas, sin disparar una sola bala.
sin disparar una sola bala. Y pues ahí está esta noticia que te aprecio a la narices, David Saucedo. Y déjame pasar de este asunto a otro asunto que también es importante y que sin duda, como experto que eres, le has dado seguimiento. En este caso, la Unión Tepito. En este caso, lo que fue la detención de otro personaje al que le apodan el 10. ¿Qué te dice esta historia y qué importancia tiene? En la Ciudad de México, el entonces secretario Mar García Harfuch y la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzaron un operativo de contención, desarticulación de las mafias locales, la Unión Tepito, la Unión, Cártel de Tláhuac, los Rodolfos y toda la constelación de organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México, porque como es de tu conocimiento, en las elecciones intermedias del 2021, Morena perdió la mitad de las alcaldías. Casi incluso se veía geográficamente el oeste a favor de Morena, el oeste a favor de la oposición. Uno de los factores, no el único, no el más importante, pero sí un factor, era el incremento de la violencia homicida en la ciudad. De ahí que el gobierno de la ciudad haya tomado la determinación de combatir a las mafias locales, la Unión Tepito en particular, que generaba una alta violencia homicida en varias alcaldías. Y de ahí se desprendieron las detenciones de operadores, narcomenudistas, jefes de sicarios, incluso la destitución de jefes policíacos coludidos con la Unión Tepito. Esto redujo de manera sustancial la criminalidad en la Ciudad de México, de acuerdo con cifras del gobierno de la ciudad, a casi el 50%, si no me equivoco, Ujú. de menos muertes. Pero esto se debió a la estrategia focalizada de combate a las organizaciones más violentas. Esto tuvo en consecuencia también un reposicionamiento. Los grandes cárteles que no habían tenido presencia en la ciudad propiamente, eran proveedores de droga, pero no tenían jefaturas de plaza, ya se asentaron en la Ciudad de México, Ujú. Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, Familia Michoacana, ya tienen jefaturas de plaza en la Ciudad de México. Es decir, la estrategia funcionó desde el punto de vista de político electoral y para abatir los homicidios, pero permitió que otros grupos criminales de macrocriminalidad tomaran los territorios que iba dejando la Unión Tepito. Todavía hay liderazgos de la Unión Tepito que tienen el control de ciertas alcaldías y que entiendo ahorita están en la batida final en contra de ellos. Este personaje detenido, el 10 en efecto, sí era un liderazgo de alto perfil que se había evadido, si no me equivoco, cuando menos en 3 ocasiones le habían intentado detener y había escapado de los cercos de captura. Finalmente lo detienen, es una buena noticia porque este personaje también encabeza células de extorsión que se realizan en varias alcaldías de la Ciudad de México y también en municipios de la zona metropolitana. En contraparte, habrá que ver de qué manera estos espacios y vacíos de poder que va dejando la Unión Tepito son capturados por otros grupos criminales, esencialmente los que te acabo de comentar. Ni más ni menos. Pues ahí está todo este programa, David Saucedo, y pues esta organización, la Unión Tepito, ¿consideras la más poderosa de la Ciudad de México? Sí va en declive, sigue siendo poderosa, sigue siendo fuerte a raíz de las detenciones, decomisos, capturas, incautaciones, extinción de dominio, incautación de cuentas bancarias. Ha mermado su fuerza, ya no tienen el poder que llegaron a tener. Hay todavía algunos líderes políticos de Morena y de la oposición que llegaron a tener vínculos con la Unión Tepito, fotografiándose incluso con ellos un poco ya en un nivel de cinismo, pero sí se ha mermado considerablemente esta situación. El gobierno norteamericano no ha tenido una intervención mayor en el caso del combate a las mafias locales porque no les interesa, no son mafias que exporten droga a los Estados Unidos, así que todo el mérito de estas detenciones debemos atribuírselo a Omar García Harfuch y a Pablo, que sigue siendo su brazo derecho, aunque está como secretario de Seguridad Pública en la ciudad. Pablo sigue siendo el hombre fuerte del equipo de Harfuch. Ni más ni menos. Pues ahí está todo esto. Gracias por tu presencia, David Saucedo. Gracias por estar en este programa a lo largo de este 2025. Y bueno, pues feliz Nochebuena, feliz Navidad para ti, para tu familia, que tengas una gran cena o comida o lo que vayan a hacer. Un abrazo para ti, para ustedes. Gracias, Carmen. Igual te deseo lo mejor para ti y tu familia en estas fechas. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, felices fiestas. Gracias a David por estar en el programa. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Tenemos más.